16 y el versículo 17 reza de la siguiente manera, en la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Amén. Vamos a estudiar la palabra en esta tarde bajo el tema un servicio a Dios de corazón. Amén. Padre, yo te bendigo, te adoro, te glorifico y te exalto. Te doy gracias por darnos el privilegio, por darnos la bendición de poder adorarte, poder alabar, poder exaltar tu nombre. Creemos que tú estás aquí en este lugar, Señor. Entregamos este tiempo delante de ti en el cual vamos a meditar en tu palabra. Queremos por favor que nos bendigas, nos ministres, nos enseñes, nos edifiques y nos hables como solamente tú lo sabes hacer. Reprende todo lo que no sea tuyo, toda enfermedad, toda obra del maligno, y que haya libertad, Padre, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Un servicio a Dios de corazón. Amén. Hemos hablado durante el devocional el privilegio de poder desempeñar alguna labor. Amén. El privilegio que sentimos en nuestro corazón de que el Señor nos haya llamado, nos haya escogido, nos haya capacitado y nos haya enviado a servir en su obra. Cualquier sea el servicio que hagamos, por sencillo, por insignificante que parezca, es un privilegio estar dentro de la obra del Señor. Y todo lo que nosotros hagamos en servicio a Dios es sirviéndole al Señor. Primeramente nuestro servicio es para Él, pero también estamos haciendo algo en pro de la salvación de las almas. Cuando desarrollamos y desempeñamos una labor en la iglesia, en el templo, de pronto en este momento nos vemos limitados, algunos se ven limitados porque no pueden ejercer con la misma liberalidad que antes lo hacíamos, pero igual se está haciendo. Amén. Algún liderazgo en la iglesia, así sea el hacer aseo al templo, ser ujier, pararse en la puerta, ser maestro de escuela dominical, colaborar en la alabanza, amén, dirigir un culto, predicar, evangelizar en las calles, orar en nuestras casas para que el Señor salve las almas, para que el Señor nos respalde en cada servicio. Son privilegios. ¿Quiénes éramos nosotros para que el Señor nos haya escogido? Amén. Tomar un micrófono hoy, pararnos al frente de una cámara y que en muchas partes y en muchos lugares nos escuchen. Son privilegios de parte del Señor. El Señor nos ha llamado, el Señor nos ha escogido con ese propósito para desempeñar una labor dentro de su bendita obra. No me pierda la cita ahí en Corintios, pero quiero mostrarle algunos textos. San Lucas, el capítulo 5, el versículo 8, mire la expresión del apóstol Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. San Lucas, capítulo 5, el versículo 8. Después de que Pedro ve un milagro tremendo, es que se multiplican los panes y los peces. Hay un milagro poderoso. Amén. Se multiplican los peces, en la pesca milagrosa. Hay un milagro poderoso, es que ellos durante toda una noche no habían podido pescar, no habían podido, trabajaron toda la noche, remaron, pero no sucedió nada. En la mañana están lavando las redes, y cuando están lavando las redes, el Señor le dice a Pedro: préstame tu barca, quiero predicar en ella. Y Pedro le presta la barca al Señor, y dice la palabra del Señor que luego que el Señor predica la palabra, encima de la barca del apóstol Pedro, le dice: boga mar adentro, vamos a profundizarnos en el mar. Por favor, levanta las anclas y vamos a navegar. Y cuando están en la mitad del mar, el Señor le da una orden a Pedro y le dice: tira la red a tu derecha.
Pedro le dice: maestro, hemos pescado toda la noche y nada hemos conseguido. A esta hora es difícil, a esta hora es complicado, pero Pedro dice: en tu nombre echaré la red. Amén. Y luego que Pedro echa la red, dice la palabra que encerraron gran cantidad de peces y su red no se rompía. Era una cantidad de peces, y dice que llamaron otras barcas, otros compañeros, y ellos vinieron y llenaron ambas barcas, dice la palabra. Era una cantidad tremenda de peces. Y cuando el apóstol Pedro ve ese milagro en el versículo 8, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lo que está diciendo el apóstol Pedro: no soy digno de ver estos milagros, que hagas estos milagros en mi vida, que me uses a mí, que yo mire estas maravillas. Esto es tremendo. Lo que Pedro está mirando, está asombrado y cae de rodillas. El temor se apodera de su vida y le pide misericordia al Señor: tenga misericordia de mí, apártate de mí, soy hombre pecador. Pero además el Señor le dice a Pedro, contextualizando lo que el Señor le está hablando acá, le dice: no solamente te traje a la mitad del mar para que vieras una pesca milagrosa, para que te asombraras de ver una gran cantidad de peces, sino te estoy hablando del ministerio que te voy a entregar. Y el Señor le dice en el versículo 10: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, escuche cómo Dios se direcciona directamente a él. Habían otros, pero el Señor le habla directamente a Simón Pedro y le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lo que le está diciendo el Señor: así como viste esta red llena de peces, así mismo tú vas a ganar muchas almas para mi reino. Así como viste esta gran cantidad de peces, tú vas a dar mi palabra y muchas personas, cientos y miles de personas van a llegar a mis pies. La Biblia me muestra que inmediatamente el apóstol Pedro deja las barcas, deja las redes, deja su empresa y decide seguir al Señor. Qué privilegio, qué honra para Pedro. Cae de rodillas diciéndole: Señor, apártate de mí, no soy digno de que me llames, soy pecador. Busca a otros con mayor elocuencia, busca a otros con mejores capacidades, con mejores conductas, mejores comportamientos. Pero el Señor se dirige directamente a Pedro y le dice: a ti es que te he llamado. Pero luego, en el texto que mi esposa leía en el devocional, Primera de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 12. Mire la expresión de Pablo el apóstol. Primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mire cómo el apóstol Pablo mira el llamado que Dios le hace a él. Pablo habla y dice que él es un abortivo. Dice que llegó de últimas y es contado como un apóstol. Y Pablo dice: yo no merezco este título, no merezco esta posición. Pero dice: le doy gracias al Señor que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Dice: me tuvo por fiel, colocándome en el ministerio cuando yo no era eso. Yo fui un blasfemo, yo fui un perseguidor, yo fui un injuriador, yo fui una persona que hice lo malo, pero Dios me tuvo por fiel y me dio este privilegio. Mire el alto concepto que tenía Pablo del ministerio, pero también la gratitud que salía de su corazón
por ser llamado, mirando atrás de dónde Dios lo salvó. Mire cómo este gran hombre de Dios, como el apóstol, el gran apóstol Pablo, que Dios lo usó para darnos las interpretaciones doctrinales que tiene estas cartas, son tan especiales por la profundidad en la enseñanza, en la doctrina bíblica, como el Espíritu Santo le dio la sabiduría, pero él reconoce y dice: yo no merezco esta posición, yo no merezco este puesto, no merezco este nombre, no merezco este reconocimiento. Es por gracia, es por misericordia. Usted y yo que podemos desempeñar una labor dentro de la obra de Dios. Y mientras el Señor me regalaba esta palabra, meditaba y decía: no solamente para aquellos que hoy servimos, no solamente para aquellos que por gracia y misericordia hoy desempeñamos una labor en la obra de Dios, no solamente esta palabra es para usted y para mí, sino para usted, amigo y hermano recién convertido, que quizás no se ha bautizado o está recién bautizado, que usted dice: yo todavía no sirvo, yo todavía no estoy desempeñando una labor en la iglesia. Mañana lo vas a hacer, mañana le vas a servir al Señor. Y hay que hacernos algunas preguntas, y hay que mirar de qué forma vamos a desempeñar o de qué forma estamos sirviendo al Señor. Mire, primero, ¿con qué intenciones sirvo a Dios? ¿Cuál es mi anhelo de servirle al Señor? ¿Qué me motiva a hacerlo? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuáles son las intenciones de mi corazón? Recuerde el tema: un servicio a Dios de corazón. ¿Cuáles son las intenciones que hay en mi corazón, en mi vida? ¿Cuál es el anhelo? ¿Qué es lo que me impulsa a servirle al Señor? Amén. ¿Lo hago por tener un reconocimiento? ¿Lo hago por sentir grandeza y orgullo frente a los demás? ¿Estoy sirviéndole al Señor simple y sencillamente por un nombre, para que la gente me reconozca, para que la gente me elogie, con un sentimiento de grandeza, de orgullo y de vanagloria, para sentirme más que los demás, para sentirme que soy mejor que las demás personas, para sacar pecho y decir: si ve que yo soy líder, si ve que yo soy pastor, si ve que yo soy músico, si ve que yo canto, si ve que yo predico, si ve que yo dirijo, para sentirme en un escalón mayor que los demás, o para satisfacer mis beneficios personales. Estoy buscando lo de Dios para suplir, satisfacer y conseguir mis beneficios personales. Note que una de las expresiones del Señor Jesucristo era: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. En alguna ocasión tenía hambre, sus discípulos fueron a traerle alimentos. San Juan capítulo 4 reza la historia y dice la palabra del Señor que cuando fueron y le trajeron alimento, él se quedó sentado junto al pozo de Jacob, con hambre, con necesidad, cansado, con sed. Pero mientras ellos venían, mientras ellos iban y volvían, dice la palabra del Señor que el Señor se encontró con una mujer, la mujer samaritana. Le predica a la mujer samaritana, y luego la mujer samaritana, dice la palabra, que trajo a todos los que vivían en su aldea, y el Señor tuvo que llevar a cabo un culto y comenzó a predicar. Y cuando llegan sus discípulos con alimento, le dicen: maestro, ven y come. Yo creo que estaba predicando, estaba orando por las personas, y uno de ellos me hace pensar que se le acerca y le dice: maestro, venga y coma, mire, usted tiene una necesidad, venga. Cuando nos fuimos usted tenía hambre, usted estaba cansado. Y el Señor le dice: no, yo no vine a hacer la voluntad de ustedes, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Puedo estar cansado, puedo tener hambre, puedo tener sed, pero primero hay que suplir la necesidad de estas personas. No puedo pensar en una forma egoísta de mi necesidad, tengo que pensar en la necesidad de ellos. Sirvo a Dios para satisfacer mis beneficios personales o para ayudar a otras personas. ¿Cómo estoy haciendo el servicio? ¿Cómo lo estoy desarrollando? ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? Escúcheme esto: ¿lo estoy haciendo con desgano,
con poca diligencia, lo estoy haciendo de una forma descortés, estoy sirviendo al Señor no con el ánimo voluntario. Ay, me toca predicar, me toca dirigir, me toca cantar. Voy a hacerlo porque me toca. Pero no lo hace con pasión, no lo hace con determinación, no se levanta a hacerlo con ese gozo, con esa alegría. Usted ve que algunas características de aquellos que el Señor llamó, una característica muy marcada era que había una expresión: heme aquí. Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando el Señor llama a Samuel, un niño, adolescente, le hace la invitación el Señor, usted ve que en 4 veces la expresión de Samuel fue: heme aquí. Heme aquí. Las 3 primeras veces pensó que era Elí el sacerdote, pero Elí le dice: no soy yo, no soy yo, no soy yo. Al último Elí le dice: es Dios el que te está llamando. Elí sabía que había un proyecto, un propósito en la vida de Samuel. Y dice la palabra del Señor que Elí le dijo: cuando el Señor te vuelva a llamar, dile: heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Y mire la actitud de ánimo, de voluntad, la actitud que salió de lo profundo del corazón de este muchacho. Heme aquí, Señor. Qué bueno que usted y yo hagamos las cosas con gozo, con alegría, con el ánimo. No importa que tengamos enfermedades, no importa que tengamos lucha, no importa que tengamos angustia. Las demás personas no tienen por qué pagar de pronto o mirar o sufrir por mi sufrimiento. No, debemos hacerlo con la mayor voluntad, la mayor diligencia, el mayor gozo. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Con arrogancia? Sabiendo que no hay otro que lo haga como yo lo hago, con prepotencia, con altivez, pensar que soy irreemplazable, que si no lo hago yo, entonces esto se desbarata, esto se cae, esto no avanza. No, hermano, los recursos de Dios no se acaban. Amén. Los recursos de Dios son permanentes. Y cuando alguien falla, cuando alguien peca, cuando alguien le ofende al Señor, Dios tiene otro para levantar, Dios tiene otro para usar. Ese es el Dios que tenemos. Usted ve cómo Judas peca y Dios dice: hay que levantar a otro. Usted ve que Elías es arrebatado, es llevado, dice la palabra del Señor. Pero luego que Elías es levantado, viene un Eliseo. Dios tiene el sucesor ahí. Ese es el Dios que tenemos. Pablo dice: ya mi ministerio está a punto de terminar, pero no hay problema. Hay un Timoteo que está saliendo. No somos indispensables, servimos en la obra del Señor, desarrollamos una labor, pero siempre habrá un relevo, siempre habrá alguien que nos sustituirá en el trabajo que hacemos. Siempre Dios tendrá el sucesor para una labor, porque la obra de Dios sigue, la obra de Dios ha sido y ha permanecido y será. Y los hombres terminan sus épocas, terminan su ciclo, termina su momento, pero Dios levanta el sucesor, quien desarrolle una labor. Entonces, ¿cómo lo estoy haciendo? Creyéndome que si no toco, que si no canto, que si no predico, que si no soy líder, entonces ese grupo se acaba, el alabanza no suena igual, el culto no es lo mismo. No es así. Dios siempre se sabe glorificar. No podemos hacerlo con arrogancia, sabiendo que el dueño de esto se llama el Dios Todopoderoso. Amén. ¿Qué calificación le doy a mi servicio? Son preguntas que debemos hacernos. ¿Qué calificación le doy a mi servicio? No es por la calidad intelectual o en el conocimiento. A ver, hay que prepararse uno y en lo posible hay que hacerlo. En lo posible hay que hacerlo con excelencia, con el mayor conocimiento intelectual. Amén. Pero la mayor calificación que debe haber en nuestro corazón es la calidad, con la excelencia de nuestro corazón que lo podemos desarrollar. Escúcheme bien esto. Usted puede tener mucho conocimiento. Su capacidad intelectual puede ser muy alta. Pero si usted no lo hace con la mejor calidad de aquí adentro de su corazón, de lo profundo de su ser, no es algo agradable para Dios.
Hay gente que tiene mucho conocimiento, hay gente que tiene muchas capacidades, hay gente que su capacidad intelectual es tremenda, es amplia, pero la calidad de su corazón, de su conducta, no es la mejor. ¿Sabe que antes de que el Señor te pida tus títulos, antes de que el Señor te pida tus conocimientos, quiere ver el corazón que tú tienes? ¿Cómo lo quieres desarrollar para Él? ¿Cómo lo quieres hacer para Él? Hermano, Dios es el que capacita. Usted ve que hay una palabra que el Señor le da a Moisés, porque Moisés le dice: yo no sé hablar, yo soy tardo de lengua, le dice Moisés. Yo no tengo la capacidad de desenvolverme para hablar delante de los demás, menos delante de Faraón. Y el Señor le dice: no hay problema, Moisés. ¿Quién es el que le da la lengua al mudo? ¿Quién es el que hace hablar al mudo? ¿Quién fue el que lo diseñó y lo hizo a usted? Dios le está hablando y le está diciendo: soy yo el que capacito. Mire, la Biblia me muestra que Pedro era un pescador, pero ese pescador Dios lo llevó y traspasó frontera y le predicó a gente elocuente. Hermano, no importa tus capacidades. A ver, con esto no estoy diciendo que no nos preparemos, no, en lo posible hagámoslo. Entre más podamos estudiar, hagámoslo, porque eso también marca la excelencia de mi trabajo. Pero no solamente lo que prima es eso, no solamente lo que vale es eso. Hay algo mayor que el Señor ve: es la calificación de mi corazón, la excelencia con la que yo lo hago, amando y honrando al Señor con todo mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, cuando yo veo esta palabra y cuando yo me confronto con esta palabra, yo tengo que tener una vida agradable delante del Señor. Yo tengo que servirle al Señor con excelencia. Escúcheme, hermano, reitero esta palabra. Usted que colabora, que ayuda en la iglesia, lo felicito por eso. Pero preocupémonos por hacer las cosas lo mejor posible para Dios. Que sea un trabajo que salga de lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué enseñanza nos da Pablo en cuanto al servicio? En estos versículos, ¿qué encuentro en la vida de Pablo? ¿Qué enseñanza nos da este gran hombre de Dios? Ahí donde leímos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 y el versículo 17. Les pedimos excusas si de pronto usted escucha de pronto alguna interferencia. Repetimos, estamos al pie de una vía pública y de pronto, pero usted conéctese ahí con la palabra del Señor. Amén. 1 Corintios, el capítulo 9, el versículo 16 y el versículo 17, dice la palabra del Señor: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Pablo dice: no tengo de qué gloriarme. En otras palabras, toda la gloria es para Dios. Hermano, Dios puede hacer milagros. Dios te puede usar para dar una palabra. Alguien te puede decir: pastor, hermano, esa palabra era la que yo necesitaba. Dios te dio una palabra en el momento oportuno y determinante para mi vida. Era lo que yo necesitaba para mi problema, para mi angustia, para mi dificultad. Era la palabra. Mire, Dios te usó para orar por mí, me sané. Esta semana escuchamos testimonios hermosos. Una mujer que le habían diagnosticado un tumor cancerígeno en su vientre, Dios hizo un milagro. Un niño el martes, Dios sanó un niño el martes mientras estábamos en el culto en la noche, Dios le sanó. Un hombre esta semana tenía una cantidad de complicaciones y Dios hizo milagros. Personas testifican y dicen: la palabra ha sido una bendición. Dios nos ha visitado, Dios nos ha bendecido. Dios te puede usar a ti para llevar una palabra a un hogar, a alguna casa. Alguien puede llegar a tu casa donde tú trabajas y Dios te usa para dar una palabra, para orar por alguien, y Dios se puede glorificar. Pero recuerde que la gloria no es suya ni mía, la gloria es de nuestro Dios. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Dice: no tengo por qué gloriarme, no tengo por qué hacerlo. Toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es para el Señor. La gloria no es mía. Si algo sucede por Dios, hermano, Dios sigue siendo Dios. Y Dios nos usa en su misericordia para orar milagros, para ministrar a las personas, a las vidas.
Dios nos usa para manifestar su poder y su presencia. Amén. Amén. La palabra también me muestra una versión que me llamó mucho esta versión que encontré. Y este versículo lo explica otra versión y dice: yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Escuche esa expresión. Yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque así Dios me lo ordenó, y pobre de mí si no lo hago. Miren la expresión como el apóstol Pablo y esta traducción bíblica, cómo lo trae a nuestro tiempo contemporáneo, cómo lo trae a nuestros días de hoy. Hermano, yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque así Dios me lo ordenó, y pobre de mí si no lo hago. Lo que está diciendo, Dios no lo ha ordenado. Esto no es del hombre, esto no viene del hombre, esto viene de parte de Dios. Amén. Para usted y para mí. ¿Cuánto glorificamos al Señor? Esto viene de parte de Dios. Dios ha puesto su mirada en usted y en mí. No lo merecemos, no somos dignos de eso, pero ha sido la misericordia del Señor. Amén. Ha sido el amor de Dios para su vida y para mi vida. Es la misericordia del Señor, cómo nos ha llamado, cómo nos ha escogido. No piense o no pensemos que si tenemos un ministerio, si tenemos o estamos desarrollando una labor, es porque es el hombre, es que fue aquel, el pastor, el líder quien me comisionó. Entienda lo que somos llamados por Dios. Amén. Y Dios puede usar al pastor para delegar en ti una responsabilidad, para colocar en tu vida un liderazgo. Amén. Pero más, no veas que es el hombre, es Dios quien lo ha determinado. Es el Señor quien te ha llamado y es el Señor quien ha puesto la mirada en ti. Y luego dice: ay de mí si no anunciar el evangelio. O sea, esto es una responsabilidad. Hay gente que si no lo hace, pues sencillo, no lo hice y otro lo hará. No, Pablo lo está viendo como algo de mucha responsabilidad. Hay personas quienes desempeñan una labor en la iglesia y no lo miran el valor de responsabilidad que esto requiere. Si no lo hago, si no canto, pues sencillo, lo hará otro. Si no predico, pues otro lo hará. Si no dirijo, otro lo hará. Sí, posiblemente otro lo hace y de pronto hasta lo puede hacer mejor que uno. Pero no es el hecho que otro lo haga, es que a mí Dios me comisionó. Amén. Fue a mí a quien Dios me dio este encargo y es a mí quien Dios me va a pedir cuentas. Por eso el apóstol Pablo dice: yo lo veo de mí, ay de mí si no anunciar el evangelio, ay de mí si no cumplo con mi responsabilidad. O sea, está diciendo él mismo, se está comprometiendo a realizar una labor porque es su responsabilidad. Pero luego dice el texto, y quiero ir finalizando, dice: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Si lo hago bien, si lo hago de buena voluntad, dice, recompensa tendré. Dios sabe premiar bien a sus hijos. Sirvamos con una buena voluntad. Sirvamos con una buena disposición. Si tienes el encargo de hacerle aseo al templo, hágalo con buena disposición. Si eres maestro de escuela dominical, hágalo con una buena disposición. Si tienes el privilegio de tocar un instrumento, de cantar, hagámoslo con buena disposición. Si tenemos el privilegio de predicar la palabra, hagámoslo con buena disposición. ¡Qué privilegio servir a Dios! Dios sabe recompensarnos a nosotros. Dios sabe bendecirnos. Quizás la palabra del Señor expresa y dice que es un privilegio poder desarrollar y servir en la obra del Señor. Y todo lo que hagamos en pro de la obra de Dios, habrá recompensa para su vida y para mi vida. ¿Sabe? La palabra dice que si das un vaso de agua a un profeta, recompensa tendrás por eso. Dios te va a recompensar, Dios te va a bendecir. Hagámoslo con buena voluntad, con el mejor esfuerzo, el mejor sacrificio. De pronto los hombres no se dan cuenta de eso,
Quizás los hombres ni te lo agradecen. No te preocupes por eso, ni te dejes, no sé, como lastimar tu corazón por las palabras del enemigo. Si ve, nadie te mira, nadie está mirando con qué voluntad lo estás haciendo. Si ve, y tanto esfuerzo que tú depositas para hacer las cosas y nadie valora lo que tú haces. Hermano, el hombre no te va a pagar como Dios te paga. El hombre no te va a recompensar como Dios te recompensa. A quien servimos es a Dios, y quien le da valor a nuestro servicio es el Dios Todopoderoso. Humanamente agradecemos, humanamente nos sentimos bendecidos, complacidos por los líderes que colaboran, que sirven, pero entiéndelo, en esta tarde servimos a Dios, quien recompensa, quien bendice y quien sabe darnos, devolvernos todo lo que hacemos por Él en nuestro Dios. Es más, escúchame esta frase: servimos no esperando nada a cambio, servimos no esperando ningún beneficio, servimos en gratitud por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, servimos en gratitud por todo lo que el Señor nos ha dado, servimos agradeciéndole al Señor. Hermano, lo tenemos todo lo tenemos. Tenemos la salvación de nuestra alma, tenemos la salvación de nuestra alma. ¡Qué privilegio! ¿Por qué lo hacemos? En gratitud a nuestro Dios por todo lo que el Señor hace. Qué bueno, vamos a orar en esta tarde dándole gracias al Señor. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora y decirle: Señor, queremos servirte y queremos hacerlo de la mejor manera. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, recibe la alabanza y toda la exaltación. Ayúdanos a hacerlo de la mejor manera, Señor. Queremos servirte con excelencia, Padre. Queremos servirte con el mayor anhelo de nuestro corazón. Queremos hacerlo con la mejor disposición para ti. Mira a cada uno de los hermanos que colaboran en la iglesia, que son maestros de escuela dominical, que son líderes de algún grupo específico en la iglesia, que cantan en la alabanza, que son mujeres, que colaboran en las actividades. Señor, bendice la iglesia, bendice el liderazgo de la iglesia, bendice tu pueblo, bendice tus hijos de una manera especial, Señor, y síguenos capacitando, síguenos usando para tu gloria. Padre, muchas gracias por tu amor, por colocar tu mirada en nosotros. Señor, tu linda mirada en nuestras vidas, Señor. No merecemos tanto de ti, pero tú lo haces por gracia y por misericordia. Gracias, Señor. Amén y amén. Qué bueno, hermano, glorificar al Señor. Agradecemos a Dios por este tiempo. Vamos a orar por las peticiones. Vamos a clamar por las peticiones del pueblo del Señor. Si usted tiene alguna petición, presentémosla en este momento delante de nuestro Dios. Vamos a presentar nuestras peticiones creyendo que el Señor sabe respondernos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mira las peticiones de tu pueblo, mira las necesidades de la iglesia. Señor, tú conoces lo que tu pueblo necesita en esta hora. Te pido que bendigas a tu pueblo, responde toda necesidad espiritual, física, económica, Señor, familiar. Si hay alguien enfermo en casa, Señor, damos palabra. Reprendemos toda obra del maligno en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Mira la petición que presentan aquí, Señor. Padre, te pido que tú obres. Sandra Gómez pide oración por su mamá, que sea sanada de los riñones. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que tú extiendas tu mano sanadora. Presentamos la vida de esta mujer que está allí enferma de sus riñones, Señor. Están haciendo diálisis, Padre. Te pido que extiendas tu mano de poder, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Si hay alguien que está enfermo en casa, Señor, reprendemos todo virus, reprendemos toda epidemia, reprendemos toda, en el nombre de Cristo Jesús. Tenga misericordia, te lo imploramos, Padre, y creemos en tus promesas y en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Qué bueno.